Bueno, muy bien. Ahora sí, 20 minutos para llegar a las 10 de la mañana y estamos en línea con Agustín Rossi, ministro de Defensa de la Nación. ¿Qué tal, ministro? Buen día. Gracias por atendernos. Carito Murici lo saluda por aquí de este lado, desde En Sintonía con vos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Buen día para todos. Muchas gracias por atendernos y bueno, charlar de varios temas, ¿no? Comenzando por el día de ayer, que se conmemoró una fecha muy especial, muy importante para todos los argentinos. Se cumplieron 39 años de Malvinas y bueno, queremos preguntarte cómo fue el encuentro con los excombatientes y más allá del acto en sí del día de ayer, ¿qué significa para vos esta fecha? Bueno, sin duda que el 2 de abril es una fecha que nos moviliza a todos los argentinos y es uno de los sentimientos unánimes que tenemos todos, ¿no? Sí. Malvinas se la pueden ver de diferentes lugares. Yo elijo siempre mirarla desde dos lugares. El primero de ellos es el tema de la soberanía. En la soberanía, los derechos soberanos sobre Malvinas son reclamados por nuestra nación desde su propia constitución. Después de la reforma del año 94 tiene jerarquía constitucional y es un reclamo irrenunciable que vamos a seguir llevando adelante en cada uno de los foros diplomáticos que nos toque participar, con mucha energía y con mucha decisión. En segundo lugar, la otra mirada que me gusta a mí destacar es la mirada del coraje, del altruismo, de la generosidad de los veteranos de guerra, ¿no? Los que fueron, los que combatieron, nuestro homenaje y nuestro reconocimiento permanente a los 649 que ya no están, que murieron en el combate en las islas o murieron cuando fue el hundimiento del crucero General Manuel Belgrano, y también nuestro reconocimiento a todos aquellos que desde estos 39 años y que volvieron al continente. Muchos de ellos fallecieron por muerte natural y otros por estrés postraumático claramente provocado por las secuelas de la guerra, ¿no? Entonces, mis dos miradas son fundamentalmente eso. El año que viene es un año importante, ¿no? Porque se cumplen 40 años del desembarco en las islas y por eso nosotros vamos a tratar de convertir lo que tradicionalmente es la vigilia de un año en una vigilia de una noche, la noche previa al 2 de abril, convertirla en una vigilia de un año. Que durante todo este año que empezó el 2 de abril del 2021 hasta llegar al 2 de abril de 2022, existan una cantidad de acciones que tengan que ver fundamentalmente con malvinizar o remalvinizar todo lo que significan las Fuerzas Armadas, la Argentina, abrazar a Malvinas y que Malvinas nos abrace a nosotros y sobre todas las cosas dejar en claro que no olvidamos a los que ya no están y no las olvidamos a Malvinas. En el acto de ayer también anunciaste el envío al Congreso de 3 proyectos. Contanos de qué se tratan. Bueno, son 3 proyectos. Uno tiene que ver con una propuesta de jubilación anticipada para los veteranos de guerra de Malvinas, es decir, para aquellos que estuvieron, que volvieron y que realizan una determinada actividad, que tengan la opción de una jubilación anticipada. Me parece que claramente es un reconocimiento. La otra iniciativa tiene que ver con eliminar de estar exento en el tema de en los peajes. Y hay una tercera iniciativa que la propuso la Cancillería, que en este momento no la recuerdo, digamos, ¿no? Pero son 3 iniciativas que tienen que ver con mejorar las condiciones de vida de los veteranos. Nosotros, desde el Ministerio de Defensa, tenemos una pensión que está consagrada por ley, que se le otorga a aquellos veteranos que una junta médica determinó un porcentaje de discapacidad producto de la guerra, ¿no? Las juntas médicas que lo determinan son las propias juntas médicas de la fuerza. Cuando llegué al gobierno, cuando llegamos al ministerio había más de 2.000 solicitudes ya aprobadas por las juntas médicas que el ministerio no había otorgado.
bueno, en un trabajo muy acelerado otorgamos 801 este 2 de abril y espero tener el 100% otorgado antes del 2 de abril del año que viene. Ministro, bueno, primero saludarlo, soy Víctor Timoneda y sobre todo por lo que decía recién, a ver, ¿considera que hoy los excombatientes de Malvinas son reconocidos como merecen y también un sector que estuvo prácticamente no fueron reconocidos como tal, que exigieron también ser reconocidos y lo están siendo, son las mujeres de Malvinas, porque un rol que se silenció durante mucho tiempo, hoy por hoy se están haciendo visibles también? Lo de las mujeres es importante. Lo de los veteranos tuvo momentos, tuvo etapas, digamos, ¿no? Claro. Durante los primeros años no fueron casi ignorados por el conjunto de la sociedad argentina, más que por la sociedad, por el gobierno, ¿no? Por los gobiernos de turno. Se logró después de un tiempo el reconocimiento, pero lo que yo les comentaba recién de hacer una gran acción alrededor del 40º aniversario del desembarco en las islas, que va a ser el año que viene, tiene que ver también con esto, con el reconocimiento a los veteranos, ¿no? Porque la realidad es que cualquier país del mundo que ha tenido o que ha participado en un conflicto bélico en la historia reciente tiene un profundo reconocimiento por sus veteranos de guerra. Y obviamente dentro de los veteranos los excombatientes, pero claramente me parece que ese es un reconocimiento que la Argentina todavía tiene un poco más para hacerle a nuestros veteranos. Sin dudas. Agustín, a ver, lo meto en lo que es la actualidad hoy por hoy, acerca de lo que tiene que ver con esta pandemia que estamos pasando todos a nivel mundial. Se armó mucho revuelo en las últimas horas con el tema de Aerolíneas Argentinas, el avión que está trayendo vacunas, que se demoró. Bueno, en teoría, en el día de mañana estará llegando un nuevo cargamento desde Rusia con 500.000 dosis de Sputnik, se suman también a la vacuna china en un gran número. Bueno, te pido que nos cuentes un poquito cómo es el operativo, sobre todo de estas últimas horas, que se habló bastante. Ya todo el mundo reconoce de que hay un problema de provisión de vacunas, no solamente para la Argentina, sino a todo el mundo. La Unión Europea ha tenido problemas de recepción de vacunas, y la Unión Europea se concentra en una cantidad de países que en términos relativos tienen una importancia global más que nuestro propio país. El gobierno lo que ha hecho fue diversificar su estrategia de contactos con los distintos laboratorios que le pudiesen proveer vacunas. Así tenemos acuerdos firmados con Sputnik, tenemos acuerdos firmados con Sinopharm, tenemos acuerdos firmados con AstraZeneca, tenemos un convenio firmado con COVAX, que es el banco de vacunas que administran las Naciones Unidas, y seguimos de cerca y tenemos relaciones con distintas laboratorios que pueden estar elaborando vacunas, Johnson & Johnson, la posibilidad de la vacuna cubana también, y en ese marco también obviamente estamos recibiendo una mayor cantidad tratando de mejorar los convenios que teníamos firmados. Bueno, con la llegada de la vacuna del último 1.000.000 de dosis de Sinopharm, y seguramente cuando lleguen estas vacunas que estamos esperando que se terminen de cargar en Moscú, 500.000. Vamos a superar los 7 millones de dosis en Argentina. La Argentina se consolida dentro de los 20 países que recibieron una importante cantidad de vacunas, y seguimos trabajando permanentemente para obtener mayor cantidad y poder de esa manera inocular a la mayor cantidad de argentinos, y con eso tratar de bajar lo que logra la vacuna. La vacuna lo que baja es la mortalidad. No bajan los niveles de contacto, no bajan los niveles de contagio, por eso nosotros decimos vacunas más cuidados. Los cuidados, no es que el vacunado tiene que eliminar los cuidados, sino que el vacunado también tiene que seguir tomando todos los recaudos hasta que se logre lo que todos aspiramos que en algún momento logremos, que es bajarle el nivel de circulación del virus, y bueno,
que haya una inmunidad de rebaño, ¿no? Uh-huh. Bueno, según tus declaraciones, bueno, recién lo decías, lo reafirmamos, nos vamos consolidando como uno de los países que más vacunas ha recibido, ¿no? Y también seguir esperando esta continuación del operativo vacunas. ¿Cómo será la logística, ministro? Nosotros la logística hoy la tenemos muy aceitada y la verdad que hayamos empezado de menor a mayor nos ha permitido mejorar, probar el sistema con muchísima exactitud y viene funcionando muy bien. Las vacunas llegan a Ezeiza, van a un depósito, en ese depósito se fraccionan los que corresponden a cada una de las provincias. La mayoría de las provincias son abastecidas directamente por el gobierno nacional. Uh-huh. Las provincias nos indican dónde se tienen que distribuir. Sí. En el caso de nuestra provincia, la provincia de Santa Fe, no es así. La provincia va a buscar con su propio transporte las vacunas. Uh-huh. Y las distribuye en los distintos lugares según el criterio de vacunación que lleva adelante el Ministerio de Salud de la provincia. En este sentido, para nosotros es una enorme, para mí es una enorme ventaja tener un país federal, porque permite descentralizar adecuadamente la campaña de vacunación, que yo creo que ese es uno de los motivos de éxito de la campaña, digamos, ¿no? Cuanto más descentralizada está, más eficiente se puede ser. Sí. Agustín, es inevitable preguntarte cuál es el rol hoy de las Fuerzas Armadas en nuestro país, porque, a ver, imagino que en la actualidad se necesita mucho presupuesto para actualizar una fuerza que con el tiempo fue quedando prácticamente algo vieja, y esa es la realidad, es lo que vemos por lo menos desde afuera. El objetivo también de reactivar las fábricas de armas en la mayoría de las zonas centrales. Bueno, acá tenemos una muy cerquita en Fray Luis Beltrán. Eso es así. Nosotros, cuando yo asumí como ministro de Defensa, hice un diagnóstico que claramente las Fuerzas Armadas Argentinas necesitan tener un proceso de reequipamiento, vienen con un proceso de desinversión desde prácticamente el mismo momento en donde terminó la guerra de Malvinas, pero bueno, el proceso de desinversión ha llegado a un punto en donde las obligaciones que tienen que cumplir las Fuerzas Armadas se hacen mucho más difíciles de cumplir habida cuenta de la falta de equipamiento. Cuando el presidente me convocó, yo le hice este diagnóstico, el presidente compartió absolutamente y por eso aprobamos una ley en el Congreso de la Nación, que es la creación de un fondo de asignación específica para el equipamiento de las Fuerzas Armadas, FONDEF. Por ese fondo vamos a tener este año disponible 33.000 millones de pesos para lograr el equipamiento de las fuerzas, y en ese camino claramente estamos, ¿no? El fondo no solamente nos dice qué porcentaje de recursos vamos a tener, sino que nos indican cómo lo tenemos que gastar, y lo primero que tenemos que hacer es tener en cuenta los sistemas de armas o los sistemas que tengan los medios que estén hoy en manos de las Fuerzas Armadas, pero que necesiten claramente una inversión para hacerlo funcionar adecuadamente, que necesiten una reactualización. El segundo escalón es producir acá en la Argentina, y bueno, cuando no se pueda producir acá en la Argentina, sí incorporarlo desde afuera y poder llevarlo adelante. Pero yo creo que si logramos un mantenimiento en el tiempo, una década de inversión de estas características, quiero decir que representa el 0,5% de los ingresos totales que recibe el Estado, o sea que no es un impacto fiscal importante. Si logramos mantenerlo en el tiempo, sin ninguna duda que eso va a generar unas Fuerzas Armadas distintas, una nueva Fuerzas Armadas, y va a tener un gran impulso en todo lo que significa el desarrollo de la industria para la defensa en Argentina. Uh-huh. ¿Cómo continúa hoy la causa Ara San Juan? La cuestión disciplinaria finalizó con la imputación y las condenas uh-huh. a la mayoría de los que estaban implicados dentro de la cadena de comando, con distintos niveles. Obviamente que el Consejo entendió que
el máximo responsable era el comandante de la flota de submarinos, el que estaba en tierra, y después fueron decreciendo las responsabilidades hacia arriba en la cadena de mandos del comandante del submarino y hacia abajo, ¿no? Hay que verlo el fallo en su totalidad, porque me parece que por primera vez se desmonta una idea, una tradición naval que estaba muy acentuada, que el 100% de la responsabilidad que lo que pasa en un buque es del comandante del buque. Si seguíamos ese criterio, el único responsable del hundimiento iba a ser el comandante Fernández, que era el comandante de la San Juan, y los que estaban en tierra no tenían ninguna responsabilidad. Bueno, eso ha quedado, el Consejo piensa distinto. Los comandantes, los que estaban en tierra, tenían responsabilidades, y sobre todo los que tenían a cargo la comandancia de la flota de submarino, que entre la primera comunicación donde alertan con la emergencia, que sucede a las 12 de la noche, y la última comunicación a las 8 de la mañana, tenían 8 horas para adoptar una cantidad de medidas que ninguna de ellas tomaron, y otras que eran fáciles, eran simples, como por ejemplo no autorizarle al comandante del submarino que se fuese a plano profundo, y si el comandante del submarino se mantenía, independientemente de que había una tormenta fuerte, navegando en superficie, probablemente el desenlace no hubiese sido el desenlace que pasó. Agustín, hablando de responsabilidad... Lo que falta ahora es sí, que termine el juicio penal. Perfecto. ¿No? El juicio penal se está llevando adelante en Caleta Olivia, primera instancia, y la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia es la que tiene. Te decía, a ver, hablando de responsabilidades, ¿considerás que el expresidente Mauricio Macri tiene parte de responsabilidad política, en este caso ahora San Juan? Las responsabilidades políticas están, digamos, ¿no? Lo que tiene que determinar la justicia es si hay responsabilidades políticas y responsabilidades penales. Está claro que, como mínimo, uno a priori podría decir que hay claramente responsabilidades políticas a la hora de la administración de la crisis, que fue pésima desde todo punto de vista. Recuerden ustedes que hay una denuncia por inteligencia ilegal al colectivo de familiares de la San Juan. Es decir, que el expresidente mandó a hacer inteligencia, a infiltrar gente dentro del grupo del colectivo de familiares previo a una reunión que tenían con él, lo cual es un acto inhumano, altamente perverso, ¿no? Agustín, sos conocedor de política y metiéndonos también de lleno en lo que venimos hablando. Te saco un poquito del Ministerio de Defensa, te pregunto de política a nivel general. ¿Considerás que la oposición está embarrando un poquito la cancha, sobre todo en estas épocas que estamos viviendo? A mí me parece que la oposición tiene dos acciones que me parece que sobre las cuales tendrían que reflexionar, digamos, ¿no? Primero, claramente que en una cuestión como es la cuestión de la pandemia y la cuestión de preservar la salud de los argentinos, muchas veces han intentado politizar las decisiones que han tomado y tratar de llevar agua a su molino, cuando en realidad lo que está haciendo el gobierno, lo que intentó hacer el gobierno desde el principio de la gestión, fue tratar claramente de proteger la salud del conjunto de los argentinos, ¿no? Y muchas veces vemos declaraciones muy críticas, con discursos desde el punto de vista de lo verbal, descalificatorios y fuertemente violentos, pero además lo que pasa con esta oposición en la Argentina es que hasta hace un año y medio estaban gobernando ellos en la Argentina. Y nosotros tuvimos que empezar a gobernar con una crisis económica que heredamos, más en lo que sucedió con la pandemia. Entonces, si la oposición en Argentina cree que va a poder volver a gobernar y que los argentinos se olvidaron de los 4 años de gestión de Macri, yo creo que simplemente están equivocados. Nadie más va a volver a votar un gobierno en donde los principales ministros tengan cuentas en el exterior, cuentas offshore, en donde se haga un blanqueo de capitales para favorecer a los amigos y a los familiares del presidente de la nación, en donde haya aumento de tarifa de 3.000% o 4.000% en menos de un año, en donde exista el endeudamiento feroz que nos dejaron, con la inflación galopante que todavía estamos padeciendo. Entonces, me parece que como mínimo la oposición tendría que tener un poco más de recato, un poco más de prudencia a la hora de expresar
su posicionamiento político, porque vuelvo a decir, ellos estuvieron gobernando hasta hace un año y medio atrás, y si los argentinos nos eligieron a nosotros, es porque los argentinos estimaron que el gobierno anterior no supo, no quiso o no pudo, no me interesa resolver los problemas que a los argentinos sí les preocupan. Y decidieron elegir a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner en el camino de ir resolviendo y tratando de resolver los problemas. Entonces, si vos tuviste hasta hace como un año y medio atrás la oportunidad de resolver los problemas y no los resolviste, bueno, si hay otros que están tratando de resolver lo que vos pudiste resolver, por lo menos tenés una actitud más de prudencia, más de recato a la hora de formular tus expresiones públicas. Ministro, ha sido muy amable por dedicarnos este ratito para poder conversar con vos. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias, Muy amable, buen fin de semana. Hasta luego. Ahí hablamos con Agustín Rossi, ministro de Defensa de la Nación.